reforma de la Corte Suprema de Justicia. De eso lo vamos a hablar, pero déjeme que le diga cuál es mi posición respecto de un tema sumamente polémico de estos últimos días, muy interesante, a propósito de la película sobre el juicio a las juntas militares. Mire, el cine de calidad está haciendo un gran aporte. Multiplica la figura de un héroe cívico llamado Julio César Estracera en la piel y el talento de Ricardo Darín. En mi caso, hizo que a 7 años de su muerte, entienda por qué cada día extrañamos más a Estracera. La Argentina, hoy más que nunca, necesita a todo nivel hombres de la estatura moral de Estracera. Ya pasaron 7 años de su muerte, y nunca son suficientes los homenajes que recuerden su coraje y su siembra republicana. Julio César Estracera fue como una especie de Raúl Alfonsín de la justicia. Ahí lo estamos viendo, a Alfonsín y a Estracera. Mire, tenían hasta cierto parecido físico, la misma dignidad y austeridad ciudadana que el expresidente. Ambos pasaron a la mejor historia argentina por el juicio a las juntas militares. Alfonsín porque tomó la decisión corajuda de combatir la impunidad de los terroristas de Estado para refundar la democracia sobre la base de verdad, de justicia, de castigo a los culpables. Y don Julio porque fue el fiscal de aquella instancia inédita en todo el mundo. Grabó a fuego en la memoria colectiva ese grito de batalla por la paz que fue el nunca más. Vale la pena recordarlo como aquel hecho histórico, ¿no? Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Bueno, don Julio y don Raúl le pusieron el pecho a los dictadores de la banda de Videla cuando las balas picaban cerca y había que ser muy valiente para aguantar las presiones y las amenazas. Nunca más a los golpes militares, nunca más a la tortura y la desaparición forzada de personas, nunca más a un genocidio. Ahora también, nunca más a la utilización de la violencia y las armas en la política como hicieron los grupos terroristas. Todos los argentinos habremos aprendido de aquella horrorosa lección de la historia. Hace 7 años que murió don Julio Estracera. Se fue sin doblarse ni quebrarse. Fiel a sus convicciones de enfrentar siempre a los autoritarios. Hizo un viaje rumbo a la estatura de prócer cívico. Seguramente se encontró en el cielo con don Raúl y con Ernesto Sábato, sin lugar a dudas. Yo estoy seguro que juntos nos ayudarían a construir un país mejor. Digo, para que nunca más los fusiles y la muerte puedan más que la Constitución y la vida. Hoy los fiscales, están muy amenazados por quienes no quieren reconocer su infinita cleptocracia. Estracera, bueno, básicamente entró a los tiempos y jerarquizó la figura del fiscal. Aquel alegato de Estracera marcó un día histórico y refundacional en la democracia argentina. En la sala de audiencias del Palacio de Justicia declararon 833 personas cuyos testimonios fueron durante 530 horas que duró el proceso y fueron filmados y grabados y permanecen preservados para la posteridad en Noruega, en una habitación especial a prueba hasta de bombas atómicas. Hay que decir, en la dimensión humana de esta historia, que una maldita infección intestinal y un cuadro de hiperglucemia terminó con la vida de don Julio, pero parió la leyenda. Lo hace una película llamada Argentina 1985, pero vale la pena que todos aprovechemos para rendirle un humilde homenaje patriótico a un hombre que, según Luis Moreno Ocampo, quien fuera su adjunto, es un prócer cuya estatua no tendrá sable ni caballo, porque su escultor deberá representar sus armas, y sus armas eran la verdad y la ley. Mire, hasta el 27 de febrero del año 2015, don Julio era un ciudadano común que fumaba mucho y caminaba lento por las calles y que muy pocos conocían y reconocían. Despreciaba los homenajes, pero aunque él no lo quisiera, tal como dijo Moreno Ocampo, ya es un santo del nunca más, que deberíamos bendecir de una vez por todas. Los bigotazos blancos, las ojeras profundas, lo hacían, insisto, insólitamente parecido a Alfonsín, que fue el político que lo convenció para que se jugara la vida por todos nosotros. Y no estoy exagerando, ser el fiscal acusador de aquellos militares era jugarse la vida.
era exponerse a los atentados, a tantas amenazas de muerte para él y su familia. En aquellos tiempos, los ex dictadores y sus patotas tenían poder y capacidad de daño. No era fácil como ahora hablar de los derechos humanos y condenar a los asesinos de uniforme. Hay que decirlo para que haya memoria histórica, para que ningún recién llegado al tema, como lo fue Néstor Kirchner en su momento, se haga el guapo, descolgando cuadros 25 años después, en aquellos años terribles, porque en aquellos años terribles no se les recuerda un solo gesto de defensa de los presos políticos o de la lucha por los derechos humanos. Ahora es fácil, repito, y quiero recordar ese momento tan especial de la historia. Tan fuerte. Se hicieron los valientes porque cazaron dinosaurios en el zoológico y se creían revolucionarios. Y don Julio, que lo fue de verdad, anduvo calladito y humilde por la vida, soportando maltratos de los Kirchner en general y de Aníbal Fernández en particular. Los Kirchner y su tropa jamás quisieron a don Julio porque siempre dijo la verdad sobre sus mentiras. Reveló por televisión que usaron políticamente los derechos humanos que jamás le interesaron. Dijo que las madres de Plaza de Mayo no habían podido ir a Santa Cruz durante el gobierno de los Kirchner y que nunca, dijo Julio Estracera, vi un habeas corpus firmado por Néstor o Cristina. Dato mata relato. Habeas corpus firmó Alfonsín, Menem, pero de los Kirchner, ninguno. Yo lo que veo es la utilización política de los derechos humanos, derechos por los cuales los dos Kirchner jamás se interesaron. Claro. Las madres de Plaza de Mayo no pudieron ir a Santa Cruz mientras gobernando Kirchner. Yo tuve a la vista casi todos los habeas corpus firmados, presentados en aquella época, porque eran una prueba precisamente los habeas corpus rechazados en todo el país. No hay uno solo firmado por Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un dato absolutamente preciso no les e importó inobjetable. nunca los derechos humanos, pero después les importaron cuando vieron que era un filón. No les importan los derechos humanos, realmente. Entonces esto me parece grave. Fíjese que habeas corpus firmó, bueno, Alfonsín se cansó de firmar habeas corpus, hasta Menem firmó habeas corpus en aquella época. Bueno, don Julio inmortalizó aquellas dos palabras, aquellos rezos laicos que lo decían todo, ¿no es cierto? Nunca más. Yo le digo la verdad, todavía hoy tiemblo cuando me parece escuchar su voz cavernosa diciendo con firmeza, señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Nunca más. Y don Julio era de esos argentinos que condenaron todas las formas de la muerte y la combatieron con todas las formas de la vida. Aquel juicio fue una bisagra de la historia de este país. Nadie en el mundo se atrevió a hacerlo. Aquel proceso legal fue inédito, aunque algunos lo comparen con el juicio de Nuremberg a los nazis. Pero el nuestro fue el único hecho por tribunales civiles. Videla y Macera fueron condenados a reclusión perpetua por señores de saco y de corbata que escribían solamente un instrumento, la Constitución Nacional. Don Julio consideró inmoral el indulto otorgado por el expresidente Carlos Menem a los militares y a los montoneros y se retiró de la función pública. Bajó su perfil con sus ojos cargados de tristeza. El tiempo pasa, ¿no? Nos vamos poniendo viejos, pero Julio Estracera se transformó en un mito. Lejos del bronce y del cine, don Julio hoy es un monumento a la ley, pero hecho de carne y de hueso, de vida y de libertad. Le doy mi palabra. No sé si han visto la película, alguno de los dos. ¿La vio, doctor? No. Pero bueno, me parece que es importante fijar con todas las opiniones.